Señor, nos damos gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de reunirnos en tiempos en los que la comunión contigo, Señor, es esencial. Siempre lo es, pero en momentos difíciles como los que pasa el mundo, para tus hijos es tan esencial que es lo que está por sobre todas las cosas. Y nos das este gozo, Padre. Nos das el gozo de alabarte y de ser edificados con tu palabra, la cual hemos leído. Y ahora te rogamos, Señor, que nos des la bendición también de entender, de tener provecho de la palabra que hoy hemos leído. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El domingo pasado comenzamos, hermanos, a considerar este capítulo 13, que no se puede aislar del resto del libro, porque es una de las normas de la interpretación bíblica, es que cualquiera sea el pasaje que estemos leyendo, siempre debemos leerlo en el contexto. No se puede aislar y tratar de explicar por sí mismo, sino en el contexto en el cual se encuentra. Y el capítulo 13 no es un capítulo aislado, como para tratar de él en un sentido hasta romántico, porque habla del amor, sino que debemos entenderlo en el contexto completo. Y tener en cuenta entonces esto nos hace recordar lo que hemos visto previamente. Y quiero retomar este pasaje que comenzamos el domingo pasado con cierta premura por algunas cuestiones, con mayor calma espero el día de hoy. Por eso aparecen en nuestros boletines, tomando las palabras del apóstol Pablo mismo al finalizar el capítulo 12, dice el apóstol: yo os muestro un camino aún más excelente. Cuando está hablando de los dones y de esa cierta discusión que suscitó en la iglesia de Corinto, y habiendo hablado de ello, el apóstol Pablo dice al final: les muestro un camino todavía más excelente. Ese camino más excelente es precisamente el camino del amor. Al inicio de esta carta, como hemos leído, hemos visto que la unidad de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, se está viendo amenazada. Esa unidad que caracterizó el inicio de la iglesia de Corinto, como el inicio de la iglesia en otros lugares también. Aquello que leemos en Hechos 2, por ejemplo, al decir que todos los que habían recibido la palabra perseveraban unánimes, ¿no? Era la característica en todos los lugares donde se predicaba la palabra. Aquellos que escucharon la palabra de Dios y fueron llamados de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor, tenían esta característica: perseveraban unánimes en la doctrina, en el partimiento del pan, en las oraciones. Es decir, había una renovación de la vida que se caracterizaba por esta manifestación de amor unos por otros, que estaba basado primero en el amor al Señor. Pero pocos años después, y quizás sucede como en algunos momentos se dice de los matrimonios, ¿cuándo es cuando se termina el romanticismo, el enamoramiento y caemos en la rutina? Y entonces las cosas comienzan a deteriorarse un tanto. Bueno, la iglesia experimentó también eso. Apareció entre los hermanos en Corinto el culto a la persona. Olvidábase ya los principios fundamentales de la fe
Y comenzaba entonces a formarse grupos dentro de la misma iglesia y que se caracterizaban por enfatizar su afinidad hacia una persona, ya fuera Pablo, Cefas o Apolos. Recordemos que en el primer capítulo Pablo dice, algunos de ustedes, hermanos, dicen, nosotros somos de Pablo, nosotros de Cefas, nosotros de Apolos. Otros decían, nosotros de Cristo. ¿No? Comenzaba a formarse clubes de fans dentro de la misma iglesia, ¿no? Y cada uno tenía a su predicador favorito. Estaban pasando de la adoración al verdadero Dios a la adoración a la persona. Eso es uno de los ejemplos. Otro, vemos cuando el apóstol Pablo habla acerca de los alimentos, de los sacrificados a los ídolos. Y vemos cómo algunos hermanos no se preocupan porque ellos pretenden ser más maduros que los demás y no les interesa si escandalizan a los más débiles o no, comiendo de la carne que había sido sacrificada a los ídolos, ¿no? ¿Se acuerdan de ese capítulo? Y entonces el apóstol Pablo dice al hermano que hace esto, que no cuida su conducta, que no mide la repercusión de su proceder, le dice, mira, ten cuidado, porque lo que tú haces, aunque no está mal, afecta a tu hermano que es débil, porque te ve haciendo cosas que él no entiende. Entonces ten cuidado. Y eso que estaba generando, pues también cierta división, ¿no? Alguien podría decir, pues a mí no me importa, yo sé más, yo soy más maduro que él. Bueno, Pablo dice, ten cuidado. ¿Quiénes eran los que se consideraban maduros en la fe? Pues aquellos que hacían esto, en lugar de ayudar a los débiles, servían de piedra de tropiezo para ellos. Otro caso que vimos antes sucedió en el momento de la celebración de la Cena del Señor. Lo que Pablo recuerda que cuando se reunían los hermanos para la Cena del Señor, había una completa falta de compañerismo por parte de algunos hermanos. Pues estos se abalanzaban sobre la mesa y tomaban de la mesa sin considerar a los demás. Al punto que dice Pablo, algunos se quedaban sin comer, ¿no? Otros se quedaban como, mejor no lo digo como lo había pensado, ¿no? Otros se quedan llenísimos, ¿no? Ya hasta, como a veces decimos, ¿no? Ya estoy hasta aquí, ya no me cabe más. Y otros no habían probado alimento. ¿Qué compañerismo, qué fraternidad, qué amor había ahí? Más bien, se comienzan a notar ciertas grietas en el pueblo de Dios. Así llegamos a la cuestión de los dones. Porque algunos ponían un énfasis más sobre un don que sobre los demás. Daban mayor importancia a ciertos dones que a otros. Uno de ellos, el hablar en lenguas. Por eso es que en el capítulo 13 el apóstol Pablo comienza con este tema del hablar en lenguas. Porque había algunos que decían, yo hablo en lenguas, yo soy más que tú, ¿no? Y el don de hablar en lenguas parece que se buscaba con mayor ímpetu. Como eso no ha cambiado en 20 siglos, ¿no? Todavía hay algunas iglesias que dicen, es que si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo, ¿no? Es que si no hablas en lenguas no tienes la segunda gracia. Bueno, en otro momento hablaremos de eso. Pero Pablo va por eso a este punto, ¿no? Y entonces también en las cuestiones de los dones comenzaban a formar cierta jerarquía. Y, por lo tanto, minimizaban a los hermanos que no tenían esos dones que se veían
más lustrosos, por ejemplo, en la comunidad, ¿no? En todos estos casos, estas situaciones amenazan con romper la unidad que se venía dando en el pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que amenaza esa unidad? Es el egoísmo. El cristianismo es contrario al egoísmo. El cristianismo y egoísmo no se combinan. No pueden ser. Es más bien el pecado que hace al hombre egoísta, pero no la gracia de Dios en Cristo Jesús. Ese egoísmo amenazaba con romper la unidad del pueblo de Dios. Y ese egoísmo se mostraba, como se muestra en cualquier época, en un enfatizado individualismo. Nuestros tiempos están caracterizados por eso. Nos están enseñando a ser individualistas. Lo único que importa, o lo único que debe importar en tu vida, eres tú, y eres lo que tú quieres, no los demás. Y esto amenaza la unidad, incluso podríamos hablar de la unidad familiar. Podríamos hablar de la unidad en otros ámbitos también, por ejemplo, como una nación. ¿Por qué? Porque de manera egoísta, varios o todos los egoístas se preocupan solo por sí mismos. Y esto es contrario a la fe cristiana. Todos recordamos la respuesta que el Señor Jesucristo dio cuando un fariseo le preguntó, ¿se acuerdan? En Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39. Cuando se acercó un fariseo, que esta pregunta era un tanto con jiribilla, le preguntó al Señor cuál era el mandamiento más importante, cuál era el mandamiento primario. El Señor respondió, no diciendo el primero, el quinto o el sexto, cosas por el estilo. El Señor respondió diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se resume toda la ley, en el amor. Por eso podríamos bien decir que la fe cristiana es la fe del amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. En eso se resume todo. Por lo tanto, vemos que el amor es esencial en la fe cristiana. Por lo tanto, la enseñanza que tenemos hoy lo expreso en estas palabras. El amor es el ingrediente esencial en la vida cristiana. El amor es el ingrediente esencial en la vida cristiana. Primero, porque sin amor todo es vanidad. Sin amor todo es vanidad. Vamos a las Escrituras para mirar eso. Capítulo 8, versículo 1 de este mismo libro. Primera de Corintios, capítulo 8 y versículo 1. Hermanos, si alguien lo tiene y nos comparte la lectura, se lo agradecemos. Sí, está bien, hermano. Sí, ese es el pasaje. Está hablando ahí Pablo de esta cuestión que sucedía con los sacrificados a los ídolos. Y en este punto particularmente el apóstol Pablo dice, bueno, de aquellos hermanos que habían alcanzado mayor conocimiento, se refiere a ellos. Dice,
Sabemos que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento por sí solo, ¿qué es lo que produce? Envanecimiento, orgullo. ¿No? Hablábamos ya anteriormente de que todos presumimos de algo. Sabemos que tenemos algo, tenemos un don, y lo que normalmente hacemos es presumir de ello, presumirle a los demás. Y a veces abiertamente decirle, mira, yo tengo algo que tú no tienes. Y lo hacemos con orgullo, con el propósito de humillar, porque tú no tienes. Pablo dice, el conocimiento en sí mismo, sin nada más que lo acompañe, es vano. Y agrega, pero el amor edifica. Es decir, el conocimiento acompañado de amor es provechoso. El conocimiento por sí mismo es vano. ¿Y a dónde va Pablo? Va a este punto. Los hermanos de Corinto habían elevado el don de lenguas por sobre los demás dones, como diciendo, este es el más importante. ¿No? Y yo he mencionado eso. Siempre ha habido en la historia movimientos que enfatizan los dones del Espíritu, y entre ellos el hablar en lenguas y el profetizar, ¿no? De aquellos que de repente se levantan y dicen, ¿no? El Señor me está revelando en este momento y el Señor me está diciendo palabras, y estos no son nuevos, estos siempre han existido a lo largo de la historia, con diferentes nombres. Pero a nosotros en nuestra época nos toca ver muchos grupos que llevan a este punto, a esta presión que decía que si no hablas en lenguas, entonces no tienes la llenura del Espíritu. Y sobre todo muchos hermanos presbiterianos, bautistas, se sienten un tanto desconcertados porque luego dicen, pastor, ¿será cierto que yo no tengo el Espíritu Santo? Pastor, ¿será cierto que yo no tengo la llenura del Espíritu Santo porque no hablo en lenguas? ¿Debemos hablar en lenguas? Y luego hay otros hermanos que he conocido de esas iglesias y dicen, pastor, yo no puedo hablar en lenguas. Intento hablar en lenguas, pero no puedo hablar en lenguas. No se me da el hablar en lenguas. Es que a mí no me quiere Dios, es que yo no tengo el Espíritu Santo. Miremos a esa presión a dónde va. Y eso no es la enseñanza escritural. Porque esos mismos que dicen, yo hablo en lenguas y tengo la llenura del Espíritu Santo, o esos que profetizan diciendo, el Espíritu me está diciendo en este momento, son groseros, son deshonestos, son mentirosos. ¿Eso es compatible? Obviamente no. Porque si estuviera el Espíritu Santo plenamente en su vida, pues entonces serían cristianos en el pleno sentido de la palabra. Pero ¿cómo es que llenos del Espíritu Santo, pero tergiversan o quebrantan la ley de Dios? Ahí hay algo que no concuerda. Por lo tanto, miremos lo que correctamente dicen las Escrituras. Así que el apóstol, viendo que en la iglesia de Corinto el don de lenguas había sido un don sobreestimado, sobreenfatizado, el apóstol Pablo comienza en eso. Dice el versículo 1, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, el apóstol Pablo está usando una expresión hiperbólica. ¿Qué quiere decir eso? Que está haciendo una exageración a propósito.
Nosotros sabemos muy bien cuando usamos estas expresiones de hacer un énfasis exagerando las cosas. Porque lo que queremos dar a entender es que, o lo que Pablo quiere decir aquí es, mira, si yo abarcara todo, ¿no? Dice Pablo, si yo hablara lenguas humanas, obviamente, ¿qué persona habla todos los idiomas humanos? Hay personas que hablan 5 idiomas, 7 idiomas, 10 idiomas, pero los idiomas del mundo. Y además Pablo dice, y si a eso le añadimos las lenguas angélicas, ¿no? Pablo está haciendo una exageración evidente. Lo que quiere decir es, mira, si yo tuviera todo, si abarcara todo, obviamente eso era para dejar a los hermanos de Corinto, aquellos que se alzaban el cuello y decían, mira, ¿no? Ponerlos en su lugar. Dice, si yo tengo esos dones, pero esos dones no van acompañados de amor, ¿qué valor tienen? Nada. Es vanidad. Es vano. Soy como, la expresión aquí va más a eso. Cuando están lavando los trastos, hermanas y hermanos, y por ejemplo tienen ahí las ollas de peltre, las tapas de peltre y todo eso, y de repente se cae todo por un accidente, todo se cae, ¿no? ¿Qué ruido hace? Bueno, no es un ruido agradable, es un ruido, es un estrépito. Pablo está diciendo eso. Eso es lo que soy. Si no tengo amor, lo que hago no tiene más que eso. Es puro ruido. Es vano. ¿Por qué? Porque el problema es que ya fuera este don, el de lenguas, o cualquier otro don, si no es acompañado de amor, si no tiene el propósito de edificar a los demás, entonces no tiene sentido. Yo les preguntaría, hermanos, para ustedes, ¿cuál es el don más excelente? Si usted tuviera que escoger un don y le preguntara, ¿cuál es el don más excelente para usted? Escoja el que sea. ¿Ser astronauta? ¿Ser físico matemático? ¿Ser un músico concertista? ¿Ser un profesor condecorado? Cualquiera, piensa en cualquiera. Si ese don no es acompañado de amor, es vanidad. No sirve de nada. No sirve a su propósito. ¿Qué es entonces hablar lenguas en sí mismo? Pablo dice, no sirve de nada. ¿Qué es entonces profetizar como un fin en sí mismo? Igual. O interpretar lenguas o cualquier otro. Pablo dice, nada es. Es un error entonces pensar que el mero conocimiento eleva y perfecciona a los hombres, o que el mero conocimiento puede purificar a la sociedad. Por ejemplo, hemos escuchado mucho esta frase cuando se habla de la educación en nuestro país o en cualquier lugar del mundo. Suele decirse que la educación va a mejorar a la humanidad. ¿Y eso es cierto? No. Luego usan eso para robar, para defraudar, hasta para matar. ¿Por qué? Porque en el corazón
hay pecado. Lo vemos en todas partes. ¿Para qué usan las personas los dones que Dios les dio? ¿Para qué les dio? ¿Para qué usan lo que Dios les dio? ¿Para robar? ¿Para mentir? ¿Para engañar? No. Lo vemos en todas partes. Todo eso entonces miramos que si no es acompañado de amor, amor a Dios y amor al prójimo, Pablo dice, no sirve. ¿No? Las expresiones de Pablo en esta epístola dicen, nada soy. Si no tengo amor, nada soy. Si no tengo amor, de nada me sirve. Así que, en primer lugar, entonces, hemos mencionado que sin amor todo es vanidad. Cualquier cosa. Por más que se esfuerce, por más que avance, si no tiene amor, es vanidad. En segundo lugar, el amor es permanente. Pablo dice en el versículo 8, el amor nunca deja de ser. Pablo usa un término muy importante aquí. El término que usa Pablo para que se traduce al español amor es ágape. Y esta palabra expresa el amor que se centra en la preferencia moral. Es decir, por ejemplo, nosotros amamos a nuestra familia, por ejemplo, porque hay un lazo sanguíneo, ¿no? Es nuestra familia. Y a veces eso se manifiesta en este punto que aunque nosotros estemos peleados con mi hermano, pero si un extraño viene y agrede a mi hermano, ¿a quién voy a defender? A mi hermano, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un lazo filial. Sin embargo, el amor, como dice Pablo aquí, se enfoca en la preferencia. Es decir, es una decisión. Requiere de una acción consciente de preferir a los demás por sobre uno mismo. Por lo que dice Pablo después. El amor es sufrido, el amor no busca lo suyo, no tiene envidia, no es jactancioso, etc. Todas estas cuestiones que Pablo usa, por ejemplo, envidia, ¿no? ¿Qué es la envidia? Sentimos envidia cuando queremos lo que los demás tienen, ¿no? Nos jactamos, nos envanecemos cuando eso se manifiesta en la medida de nuestro enfoque en nosotros mismos, es decir, el egoísmo. Entre más egoísta es uno, más estas cosas aparecen. Más envidioso es uno, más vanidoso es uno, más jactancioso es uno, más orgulloso es uno, etc. ¿Por qué? Porque al egoísta lo único que le interesa es él mismo. No le interesan los demás. Y Pablo no está hablando de eso aquí, sino está hablando de la actitud de preferir a los demás, incluso por sobre uno mismo. El amor, por lo tanto,
o lo que también puede traducirse como benevolencia, es decir, buena voluntad, es una virtud que no jala hacia sí mismo, sino que sale de sí mismo y busca el bienestar del otro. Es decir, hay personas que ven a las demás personas y piensan, ¿qué provecho puedo sacar de ellos? Es decir, ¿cómo ellos me pueden beneficiar? El amor del que habla Pablo no es ese, sino que más bien es la expresión que sale de la persona y busca el bienestar del otro. Es decir, vive y actúa para los demás. No significa que se olvida de uno mismo. Recuerden que el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto quiere decir que el amor entonces debe ser el ingrediente esencial de nuestra vida. El amor debe ser el ingrediente esencial con el que ejercitemos nuestros dones. El hermano Chavita está pensando, ya me va a poner de ejemplo otra vez, ¿no? Como el domingo pasado. Hablamos del hermano Chavita el domingo pasado y de otros hermanos, ¿no? Pero ¿a dónde voy? Que hay personas, o todos tenemos talentos, todos tenemos dones, todos sabemos hacer algo, pero no pensamos en los demás, sino pensamos en nosotros mismos, ¿no? Si yo tengo la habilidad, si tengo el don de la carpintería y hago muebles, no pienso cómo yo les sirvo con lo que yo hago a los demás, sino pienso, me voy a hacer rico. Cuando los estudiantes están escogiendo carrera, ¿cuál es una de las premisas que les lleva a tomar en cuenta para elegir la carrera? Que te hagas rico, ¿no? Estudia esto, aquí sí hay dinero, mira, estudia esta carrera, aquí sí te vas a hacer rico. No estás pensando en los demás, estás pensando en ti mismo. Y los dones que Dios te dio son primero para servir a Dios y segundo para servir a tu prójimo. Lo cual no significa regalar, porque la Escritura dice el obrero es digno de su salario. Pero pensar de esta manera que ese don que Dios te dio es el medio que vas a usar para aprovecharte de los demás es un error. Eso que tienes, que Dios te dio, es para que lo ejerzas con amor. Porque ¿de quiénes vienen los dones? De Dios. ¿De quiénes vienen los ministerios? De Dios. ¿De quiénes vienen las operaciones? De Dios. Entonces, por eso nosotros daremos cuentas a Dios. El médico dará cuentas a Dios de lo que hizo con el don que le dio y de lo que hizo con sus pacientes. El ingeniero va a dar cuentas a Dios de los dones que le dio y de las casas que construyó. Y si se cayeron, ¿no? ¿Por qué? Porque dijo, bueno, en lugar de 3 varillas, ponle 2, llévate uno para mi casa. En lugar de 3 bultos de cemento, ponle 2, uno para mi casa. ¿No? ¿Cuántos no se ha escuchado en nuestro país de eso? ¿No? Y luego las cosas se caen. Entonces, le importaron cuántas personas iban a pasar por ese método. Pensaron en ellas y hay que estar seguro porque va a pasar mucha gente por aquí. O era más bien cuánto podemos ganar.
Ellos van a dar cuenta delante de Dios. Los padres van a dar cuentas delante de Dios. Porque Dios les dio el don de ser padres. Les van a dar cuenta a Dios y también a sus hijos. Y podríamos seguir los ejemplos así. Todo entonces fue hecho por Dios para que lo ejerzamos con amor. Lo que decimos también. Pablo dice, si yo tuviese, si hablase en lenguas, lo que decimos tiene que ser hecho también con amor. Lo que sabemos debemos ejercerlo también con amor. Y lo que hacemos debemos también hacerlo con amor. El amor por los hermanos es un deseo de ejercitar nuestros dones precisamente con un sincero deseo de tres cosas. Edificarlos, animarlos y consolarlos. Recordaba hace poco que estaba con mi hermano en el hospital, él estaba hospitalizado y nos tocó ya a las 9 de la noche estar en la puerta del hospital. Llegó una familia con una paciente, con una jovencita de unos 25 años, algo así. Y tocaron las puertas, ya estaba cerrado, tocaron las puertas. Y bueno, solo le abrieron así. Y se asomó la enfermera por ahí. Dijo, ¿qué quieren? Le dijeron, traemos a una enfermita que tiene padecimiento del corazón. Ya el cardiólogo la está tratando, pero en este momento tiene un problema, una crisis, no puede respirar muy bien. Y ahí estaba la enfermita de pie, temblando. Se veía la dificultad que tenía. Dialogaron con la persona, no los recibieron. Tiene dificultades para respirar. Y ahora, ¿qué concluye todo el mundo cuando dicen, tienes dificultades para respirar? El miedo hizo cerrar las puertas. ¿Dónde está el amor por un necesitado? No quiero pensar lo que pasó después, pero el peor escenario es que en esa crisis podría haber muerto la persona. Nuestros dones, los dones que Dios nos dio, son para beneficio de los demás. ¿De qué serviría si hay una persona que está en las montañas aislado y tiene todo el conocimiento para la cura del coronavirus y está ahí aislado? ¿De qué sirve? De nada. Su conocimiento solo tendrá sentido en la medida que sea provechoso para los hermanos, para el prójimo. Todos los dones tienen el propósito de ser de provecho para los demás, de hacer a los demás mejores personas, de hacer a los demás mejores seres humanos. Sería una reducción si nosotros pensáramos que los dones que habla la Escritura solo se reducen al ámbito eclesiástico. No, es toda la vida, porque toda la vida es de Dios. Y nos necesitamos unos a otros para desarrollarnos como seres humanos, como personas. Y ustedes saben, hermanos, que en esa interacción con los demás sucede precisamente eso. O nos desarrollamos bien y maduramos bien porque en derredor tuvimos muchas personas que nos sirvieron para bien. Nos influyeron para bien. Pero también podemos desarrollarnos negativamente. ¿Y eso qué significa?
que tuvimos la influencia de personas que no nos fueron para bien, sino para mal. Y eso es lo que hacemos las personas. Con lo que decimos, con lo que sabemos, con lo que hacemos, podemos ser de bien o no. Dios quiere que ejercitemos nuestros dones con ese deseo sincero de ser de provecho a los demás, de edificarlos, de contribuir a su desarrollo. Segundo, dijimos, de animarlos. ¿Cuántos no nos necesitamos, hermanos? Yo creo que eso nos ha enseñado el aislamiento, ¿no? Nos ha enseñado cuán necesarios son en nuestra vida los demás. Animarnos. Nos ha tocado funerales de 5 personas, 10 personas. ¿Dónde está la consolación, el ánimo que necesitan los seres humanos? Ahí se debe mostrar el amor y la consolación que nosotros podemos traer a los demás. A veces solo estamos esperando que los demás hagan para nosotros. No, en la vida es recíproca. Los demás hacen para nosotros y nosotros para los demás. Esa es la vida que Dios quiere para nosotros. Por eso es que el apóstol dice, la profecía se va a acabar. ¿Pero qué va a seguir? Las lenguas se van a acabar. ¿Y qué va a seguir? El amor. Cuando se escribieron estas palabras, el Nuevo Testamento no estaba escrito todavía. El Nuevo Testamento se cierra hacia el final del siglo I, del año 100. Así que Pablo no estaba viendo la escritura como nosotros. Cuando se terminó de escribir el Nuevo Testamento, no hay más profecía. Cuando ahora hablamos lenguas, ahora la iglesia habla en lenguas. La adoración a Dios que está en el cielo es en lenguas. Nosotros hablamos español. ¿De qué bendición nos sería a nosotros si alguien hablara hebreo aquí? O si alguien hablara francés aquí. Si solo es uno que habla francés y los demás no, ¿qué provecho hay? ¿No? A menos que estemos preparando a un misionero a Francia. Primero le enseñamos francés o que aprenda francés y luego lo enviamos. Pero hoy, la iglesia que está en todo el mundo está alabando a Dios en lenguas, en idiomas. El amor, pues, nunca deja de ser. Todas las demás cosas se acaban, caducan, tienen un término, pero el amor sigue. Finalmente, el amor lleva a la unidad. La edificación del cuerpo de Cristo se logra a través de un avance progresivo. Pablo dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acaba. Es decir, estamos en proceso de. Y Pablo lo usa diciendo, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Pero ahora que ya soy adulto, bueno, hago las cosas de adulto. Eso implica que la iglesia tiene que ir madurando. La iglesia tiene que ir avanzando. Y no puede avanzar si no es edificada en amor. La edificación del cuerpo de Cristo, entonces, es ese avance. Nos enfocamos hacia esa meta, la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 y versículo 10 de esta misma carta, 1 de Corintios 1:10? Miren cómo el apóstol Pablo dice,
Os ruego, hermanos, ¿no? Ruega a la iglesia, dice, os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En resumen, diría que ustedes estén unidos. Lo dice de esta manera, que todos habléis una misma cosa. ¿No? Más literalmente sería que ustedes se pongan de acuerdo. Que no haya entre ustedes que uno dice una cosa y el otro lo contradice. Que uno dice una cosa y el otro se opone. No, dice Pablo, hablen todos una misma cosa. Pónganse de acuerdo. Que no haya entre vosotros divisiones. No dejemos, hermanos, que entre nosotros haya esa aparición de grupos, uno aquí, otro allá. Esa rivalidad que puedan generar los dones, yo tengo este, yo tengo el otro. Dice Pablo, no haya entre ustedes divisiones de ninguna naturaleza. Ni por los dones, ni por a quién siguen, ni por quién es más importante, ni por quién hace más. Sino que dice, estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo enfatiza eso en Efesios 4. ¿Por qué? Porque todos tenemos una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo. Entonces, ¿qué es lo que compete? Que todos estemos unidos en una misma fe. A veces en las familias sucede más esto, entre los amigos con una comunión muy fuerte, en la familia con una unidad muy fuerte, no, a veces decimos, me leíste la mente, ¿no? Porque uno está por ahí diciendo, mira, aquí está tu cafecito, me leíste la mente. ¿Por qué sucede eso? Porque convivimos tanto y estamos tan cercanos que ya no se necesita decir más. Estamos, ¿no?, enfocados. Sabemos lo que piensa el otro. Pablo dice, estén unidos ustedes en una misma mente, en un mismo parecer, en una misma manera de pensar. ¿Cómo llegaremos ahí? Con amor, amándonos unos a otros. Asimismo, en la epístola de los Efesios que he citado, el apóstol Pablo dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando todo funciona bien, y eso enfatizamos la semana pasada, para que todo funcione bien, dice Pablo, edificándose en amor. Vemos pues, por esto, que la unidad en la iglesia es el resultado del amor entre los diferentes miembros del cuerpo de Cristo, que solo tiene una cabeza, diversidad de miembros, diversidad de dones, pero solo una cabeza, en quien todos los miembros, unidos y coordinados, funcionan bien. Concluyendo, hermanos, una vez leía algo como esto, no recuerdo bien el caso, pero hace mucho tiempo lo leí en una revista, en inglés se llamaba el Writer Digest, salían resúmenes de muchas cosas. Ahí había una sección de humor, y dice, había dos cubetas, ¿no?, de esas como de 19 litros, había cangrejos en esas cubetas. Pero una cubeta estaba tapada y la otra no. Y entonces alguien pregunta, ¿y por qué
si en las dos cubetas hay cangrejos, ¿por qué una está tapada y la otra no? Le responde eso, bueno, es que en la que está tapada hay cangrejos japoneses y en la que está destapada hay cangrejos mexicanos. Y dice, ¿y eso por qué? Dice, es que los cangrejos japoneses se pueden salir, porque cuando ven un cangrejo hacer el esfuerzo de querer salir, entonces vienen los demás y lo empujan. Y van haciendo esa cadenita, después se salen. ¿Y por qué los otros son mexicanos y no están tapados? Dice, porque eso, cuando uno intenta salir, los demás lo jalan. Así que eso no hay peligro de que se salga. Bueno, a veces uno le causa risa y que se quiere reír, pero a la misma vez le da tristeza hablando de cómo somos nosotros, ¿no? Es decir, no queremos que los demás avancen. No queremos contribuir a que los demás sean mejores. Y entre nosotros mismos nos ponemos tropiezos. ¿Por qué digo esto? Porque el egoísmo traducido en individualismo debilita la edificación del cuerpo de Cristo. Debilita el impacto de la iglesia en la sociedad. Impacta negativamente en la obra de la iglesia. Sí, ¿por qué el mundo no se preocupa por nosotros? Pues porque ya tenemos suficiente con los pleitos entre nosotros. Estamos tan entretenidos entre nosotros que no somos ninguna amenaza para los demás. Recordemos las palabras de nuestro Señor. Todo reino dividido contra sí mismo. ¿Qué dice el texto? Todo reino dividido contra sí mismo. Bueno, depende del evangelio que lea, ¿no? No permanece. Lucas 11:17 dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y una iglesia dividida contra sí misma por lo menos nos estancamos, nos debilitamos. Decía un hermano, que ustedes pueden leer en YouTube, el hermano se llama Will Graham. Tengo la curiosidad de ver esto, de repente veo algunos de sus videos. Y tiene uno que se titula, no nos debe importar tanto, algo así dice, no recuerdo el título, el ruido que hacen los demás afuera, sino el silencio de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos, mira el mundo cómo está, mira los problemas, mira este movimiento, mira que es el mundo. Y los que no tienen el temor de Dios hasta cierto punto no nos escandalizan con lo que hacen. El problema es que nosotros no digamos nada. Y cuando una iglesia no está cohesionada, unida, no puede dar un impacto, hacer un impacto en la sociedad. La fortaleza de la iglesia de Jesucristo está en el amor a Dios por sobre todas las cosas y en el amor a su prójimo. No hacemos las cosas por odio, no odiamos a nadie. Queremos su edificación, porque eso es lo que el Señor nos dice. La iglesia entonces debe darse cuenta o preguntarse, ¿qué tanto es su amor por su Señor? ¿Y qué tanto es su amor por su prójimo? Porque si estos no están siendo lo que Dios pide que sean, estamos fallando a nuestra vocación. Y entonces, si no está acompañado de amor, y podemos hablar de nuestros cánticos y gritar con todo, a todo pulmón y cantar,
pero si no está acompañado de amor. Y profetizar y decir y hacer, pero si no está acompañado de amor, nada es. Somos nosotros, címbalo que retiñe. Somos nosotros, metal que resuena. Bueno, tenemos que respondérselo a Dios. Vamos a orar. Bendito y soberano Dios, te damos gracias por hablar a nuestro corazón y por enfatizar, Señor, la razón de nuestra vida cristiana, que a veces nos olvidamos, siendo que el amor es un ingrediente esencial para el desarrollo de nuestros dones, para aderezar lo que decimos, lo que hacemos y todo en nuestra vida. De manera, Señor, que te podamos servir con todo nuestro corazón, pero también a nuestro prójimo. En este gesto, en esta actitud de preferir y de buscar su edificación, su consolación, su fortaleza. Así que, Padre, sea cual sea el don que nos hayas dado a cada uno de nosotros, en una sola manera de pensar, en un solo sentir, contribuyamos para la edificación. Las profecías se acabarán, las lenguas se acabarán, pero el amor permanece para siempre. Y así cierra, Señor, este capítulo. Ahora están la fe, la esperanza, el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Que eso lo busquemos, Señor, y que aderece todo lo que somos, y todo lo que hacemos, y todo lo que decimos, para gloria tuya, Señor, y para edificación de nuestros semejantes. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.